Bien, llegamos a este problema donde nos dicen que x pertenece a este intervalo y tenemos que demostrar que si esto se cumple, entonces 2x más 3 dividido entre x más 3 se encuentra en el intervalo que nos muestran acá. Intervalo que está con una notación distinta a la que aparece acá, pero que sabemos muy bien que se puede expresar de la misma manera. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que llegar de x de la expresión algebraica x a la expresión algebraica que es este cociente de acá. Y eso lo vamos a hacer a partir de ciertos procesos aritméticos. Lo primero que vamos a hacer aquí es colocar a x en la notación de desigualdades, es decir, que si x pertenece a menos 2 a 4, ambos cerrados en este intervalo, pues quiere decir que es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué le vamos a sumar, qué le vamos a multiplicar, es decir, qué operaciones voy a aplicarle a x y obviamente también al resto de los miembros de las desigualdades para ir llegando poco a poco a esta expresión. Cuando tengamos este tipo de expresión, lo que siempre se recomienda es trabajar con la forma del denominador. Es decir, no vayas a buscar parecerte, entre comillas, o llegar a ser como el numerador, 2x más 3, no, sino como el denominador. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es sumarle 3. Vamos a sumarle 3 a esta expresión, a cada uno de los miembros, y acá tendríamos menos 2 más 3 sería 1, x más 3 sería x más 3, y acá 4 más 3 que sería 7. Entonces, una vez que tenemos esto, recuerden que x más 3 se encuentra en el denominador, y es lo que vamos a hacer aquí. Aquí lo que vamos a hacer ahora es elevar a la menos 1. Ok, vamos a elevar a la menos 1. Entonces, ¿y qué ocurre al elevar a la menos 1? Pues lo que vamos a tener es que vamos a obtener los inversos multiplicativos de cada uno. Si acá dice x más 3, perdón, cuando lo elevemos todo a la menos 1, obtendremos 1 sobre x más 3. Recuerda que el exponente menos 1 hace que podamos invertir a nuestras bases. ¿Y qué va a pasar aquí? Que este 7 pues será un séptimo, que es su inverso, y el inverso de 1 pues sigue siendo 1. ¿No? No va a tener que alterarse en ese sentido. Pero aquí ocurre una propiedad que siempre hay que tener en cuenta. Hay dos formas de que resolvamos siempre este tipo de desigualdades. Cuando elevamos a la menos 1, lo que va a pasar es que el número que está aquí, o el valor que está aquí, ya pasa a ser menor que el valor que está acá. Fíjate, en esta línea de resolución, 7 es mayor que 1, pero al invertir pasa un séptimo, ahora es menor que 1. Entonces, la propiedad que siempre hay que respetar aquí es que cuando hacemos eso, tenemos que cambiar el orden de las desigualdades, o el sentido, perdón, de las desigualdades. ¿Ok? Ojo que esto también se cumple cuando multiplicas por un número negativo. ¿Ok? Entonces, en las inecuaciones hay que tener un poco de cuidado con este tipo de resolución. Muy bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo llegar a esta expresión? Entonces, hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. No podemos empezar a sumarles x, ¿no? O cualquier expresión que tenga a la variable, porque lo que va a hacer es que esa x aparezca también en los otros miembros de la inecuación. Entonces lo que tenemos que hacer acá es una transformación. Vamos a sumarle un número, pero recuerda que los números podemos representarlos de distintas maneras. ¿A qué me refiero? Si yo por ejemplo quiero un número 1, yo podría decir tranquilamente que el 1 es igual a x más 3 sobre x más 3. ¿Ok? Claro, dando a entender obviamente que x es distinto de menos 3, y esto ya lo sabemos porque el cociente, o acá perdón, el divisor, el denominador no puede ser igual a 0. ¿Ok? Entonces 1 yo lo puedo representar de esta manera, y esto es lo que vamos a hacer, para llegar a esta expresión de acá. Es lo que necesitamos para llegar a esta expresión de acá, y lo vamos a hacer desde aquí. Entonces, para eso
simplemente vamos a jugar un poco con los valores. Si yo le sumo 1, entonces lo que obtendríamos, vamos a jugar un poquito para entenderlo. Si yo le sumo a esta expresión, perdón, 1 sobre x más 3, le sumo 1, no hay ningún problema, yo le tendría que aumentar 1 acá y 1 acá, como hemos estado haciendo. Pero este 1 lo vamos a expresar de esta manera, con un denominador que sea común, x más 3. ¿Ok? Entonces tendrías 1 sobre x más 3 sería de esta manera. ¿Ok? Aquí le estoy sumando 1 a esta expresión. Pero mira lo que vamos a obtener. Si tú sumas esto, en el denominador mantienes el mismo denominador, no hay ningún problema, se está pareciendo a esta expresión, perdón. Pero al sumar aquí, ojo, al sumar aquí, ahí tendríamos un pequeño problemita. ¿Cuál es el problemita? Que cuando sumemos tendríamos x más 4, porque el 1 solo se podría sumar con el 4. Entonces, acá tenemos un detalle, que yo necesito llegar a 2x más 3. Y fíjate que sumándole 1, el coeficiente de x arriba solo sería 1. ¿Ok? Entonces no me sirve en ese sentido trabajar con el 1. ¿Y cómo sí me sirve? Pues aquí es donde aparece nuestro truquito. Si acá tú ves que el coeficiente es 2, pues ayudémonos de eso. No le sumemos 1, sumémosle 2. Pero ese 2 que le voy a sumar, pues obviamente me tiene que dar de la expresión que aparece aquí dividido entre x más 3. Entonces, para que esto me dé 2, obviamente que la expresión que esté arriba tiene que ser el doble que la expresión que esté abajo. Y la expresión que es el doble de x más 3, pues obviamente será el doble, 2x más 6. Esta expresión es el doble que x más 3. Entonces si tú divides 2x más 6 entre x más 3, te da 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, este 2 de acá que yo le quiero sumar, lo voy a expresar pero como 2x más 6 dividido entre x más 3. ¿Ok? Muy bien. Y si yo sumo esta expresión, pues tendría en el denominador x más 3, no hay ningún problema, estoy obteniendo lo que quiero. Y en el numerador obtendría 2x más 1 más 6, que es 7. Pero si tú te das cuenta, te pensarás, pero yo quería x más 3, no más 7. Pero eso no es ningún problema, porque ahora vamos a obtener lo siguiente. Si acá la única forma es que sea 6 y yo necesito que esto sea 3, antes yo necesito que este pues no sea 1. Por eso es que el primer proceso que voy a hacer no es precisamente este. Es para adelantarme a una situación. Entonces yo me doy cuenta que aquí, para obtener el 3 que yo quiero, para obtener este 3 aquí, ¿ok? Fíjate que acá es 6. ¿Qué número sumado con 6 me da 3? Obviamente que lo que yo necesito acá es que esto sea menos 3. Porque menos 3 más 6 me da el 3 que yo quiero. Entonces mi primer paso en esta expresión, que no le he tocado todavía, no va a ser sumarle una expresión algebraica equivalente a un número entero. No, lo que yo voy a hacer primero es cambiar este numerador. Entonces, como acá dice 1, yo necesito que sea menos 3. Obviamente tengo que multiplicar por menos 3. Cuando yo multiplique por menos 3, vamos a ponerlo así, cuando multipliquemos por menos 3 en este caso, recuerda que estás multiplicando por un número negativo. ¿Y eso qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar, perdón? Que bueno, acá no hay ningún problema, vamos a multiplicar. Pero cuando cambiemos aquí, nuevamente tendremos que cambiar el sentido de las desigualdades. ¿Ok? Entonces, multiplicamos por menos 3 y tendrías menos 3 en el numerador, x más 3 aquí. Acá tendrías menos 3 por un séptimo, que es menos 3 séptimos, y menos 3 por 1, que es menos 3. Y obviamente, como has multiplicado por un número negativo, lo que tú tienes que obtener, o lo que tiene que pasar, es que las desigualdades, su sentido cambia. ¿Ok? De esta manera. Porque ahora menos 3 es obviamente menor que menos 3 séptimos. Muy bien. Y aquí ya viene lo que les decía.
a esta expresión vamos a sumarle esto. Esto recordando que es 2. No te olvides que nuestra intención aquí era sumarlo porque representa un número entero que es 2. Esa era nuestra idea. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumarle 2 a cada término, pero aquí el 2 que voy a sumarle va a ser escrito de esta manera, como una fracción algebraica homogénea con esta de acá. ¿Ok? Muy bien, entonces acá vamos a poner todo el proceso. Le sumaríamos 2 y acá también le vamos a sumar 2, pero como tú recuerdas bien, ese 2 ya no va a ser 2 para mí, sino que lo voy a escribir como 2x más 6 dividido entre x más 3. Menor o igual a esta expresión que también le vamos a sumar el 2. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí espero que me hayas entendido, porque ya lo que queda es ver si es que lo que aparece aquí es verdad. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, menos 3 más 2 pues es menos 1. No cabe duda. Y esto más esto acabamos de ver y comprobar que nos da esto. Si no, recuerda, lo hacemos y lo sumamos y comprobamos nada más. El 2x no tiene con ningún x que sumarse, así que sigue siendo 2x. Y menos 3 más 6 es más 3. Y aquí, recuerda que aquí hay que homogeneizar esto. ¿Ok? No te hagas problemas. Menos 3 séptimos más 2. 2 es 14 séptimos, porque recuerda que 14 entre 7 es 2. Y 14 menos 3 obviamente será 11. Y entonces aquí nos sale 11 séptimos. Y con eso acabamos de demostrar que esta expresión